Hola, me llamo Jorge David Machado y, y me gusta mucho el fútbol y estudiar. Tengo 21 años y me diagnosticaron X frágil. Esta es mi historia. Mi vida ha sido muy agradable. Tengo una familia muy bonita, papá, mamá y una hermana gemela que se llama María Isabel. Eh, de pequeño yo en el colegio tenía muchos compañeritos y, y no entendía por qué me molestaban. Eh, a veces yo era agresivo, actuaba de manera incorrecta y tal vez por eso yo no encajaba muy bien entre ellos. Eh, para mí no, yo no era alguien diferente, pero lo fui notando a medida que fui creciendo. Conocí el fútbol, me gustaba mucho estudiar como lo dije y conocí a alguien que sí me empezó a aceptar como era y que hoy en día es mi novia y, y ya hoy en día y anteriormente me la pasaba con médicos y de citas en citas para diagnosticar lo que finalmente me diagnosticaron. Cuando los gemelos llegaron a nuestras vidas fue nuestra alegría más grande. Decidimos apoyarlos desde el principio, pero no sabíamos que las cosas iban cada día a empeorar más. Jorge David Machado nació el 27 de agosto de 1995 en una familia amorosa y responsable. Inicialmente no presentó ninguna característica propia de este síndrome, ya que los bebés con X frágil no muestran síntomas hasta una edad un poco más avanzada. La aparición de estos depende de la gravedad genética de cada individuo y pueden variar entre leves y severos, siendo por lo general más graves en hombres que en mujeres. La expresión fenotípica, que es más clara para el sexo masculino, se hace más evidente en la pubertad, y los aspectos cognitivos como la ansiedad, la conducta hiperactiva y el autismo se hacen visibles en la etapa escolar. La mayor parte de las personas que padecen síndrome del X frágil no sufren problemas graves de salud y en general su esperanza de vida Desde es normal. que Jorge David nació, siempre noté que era un niño muy cariñoso y al igual que su hermana, crecieron obviamente dentro de nuestro hogar. Yo me daba cuenta de las diferencias de ellos dos, pero al principio decidí no prestarle mucha atención porque obviamente las diferencias entre un niño y una niña son claras. Pero me llamaba mucho la atención que Jorge David no era como tan activo, pues no se sabía cómo integrar con sus amiguitos, no era tan sociable, pero siendo así un niño muy ejemplar. Yo soy la hermana de David y crecer con David fue algo un poco complicado. No tanto en la niñez, especialmente cuando fueron pasando los años, que David tenía unos comportamientos muy extraños. Y en el colegio, como nosotros estudiábamos juntos, ya me empezó a dar pena los comentarios que él estaba haciendo. Me acuerdo que una vez estábamos en el colegio y se puso a decirle a los compañeros que nuestro papá era John Lennon. Entonces, la verdad, a mí después me da pena llevar amigos a la casa o cualquier cosa porque sentía que también me iban a empezar a excluir a mí como lo hacían a él. Pero cuando le hicieron el diagnóstico fue muy duro darme cuenta de la actitud que yo había tenido con él. Yo lo empecé a rechazar, a alejarme de él y sabiendo que la situación que tenía era muy complicada. Todo empezó cuando Jorge David llegó una vez a la casa lleno de morados y yo la verdad pensaba que él le faltaba fuerza, le faltaba como actitud de hombre, entonces simplemente le dije que se defendiera por él mismo. Luego volvió otro día lleno de morados y la verdad ya no me preocupaba, simplemente lo dejaba hacer porque a mí también me tocó eso cuando yo era joven. Ya luego sí me preocupó cuando la directora me dijo que los compañeros lo estaban molestando y que lo tendría que llevar al psicólogo para poder controlar toda esta situación.
Yo fui profesora de María Isabel y de Jorge David Machado toda la vida. Cuando eran niños, los dos eran muy normales, con un desempeño académico bueno, y María Isabel se sostuvo así. Pero Jorge David, a medida que iba creciendo, dejó de tener tan buen rendimiento académico y su comportamiento y su actitud cambiaron. Yo empecé a notar que los compañeros lo rechazaban o lo hacían a un lado, y tuvo muchos momentos donde no reaccionaba bien a la crítica o no sabía comportarse con figuras de autoridad. Bueno, como todo joven, molestábamos al diferente. Yo la verdad nunca creí que él tuviera esta condición. Los niños podemos ser inmaduros y crueles y la verdad yo me arrepiento mucho de haberlo hecho. Por este cambio tan repentino, yo decidí recomendarle a sus papás que consultaran con un psicólogo para poder entender la causa o la fuente del cambio. Con Jorge David empezamos una serie de procesos neuropsicológicos en donde fuimos encontrando que presentaba muchos rasgos de personas con el espectro autista, también con déficit de atención y hiperactividad. Hicimos varios tests de IQ y a medida que él iba creciendo, estos tests iban, en vez de un aumento gradual como es normal en el desarrollo de las personas, iban decreciendo, lo cual nos estaba indicando que era algún problema, pero como no presentaban otros signos que fueran como congruentes con el diagnóstico que actualmente tienen, por eso no tuvimos como la oportunidad de diagnosticarlo correctamente. Pero el manejo que se le está haciendo en este momento es a través de terapia de conducta, de rabia y manejos neuropsicológicos para poder ayudar con su problema. Bueno, yo conocí a Jorge desde que estábamos en el colegio, éramos muy buenos amigos. Realmente a esa edad ya le habían diagnosticado que era autista, pero a mí no me había importado nunca su condición porque realmente nos queríamos mucho y compartíamos muchas cosas en común. Luego, con el paso del tiempo, nos hicimos novios y manteníamos una relación muy sana, muy estable. Pasábamos mucho tiempo juntos y así continuamos hasta la universidad. Realmente hubo un momento donde la relación se volvió muy conflictiva, había muchas agresiones y yo ya no sabía cómo ayudarle a Jorge. Entonces, pues hubo momentos donde le pegaba a las paredes, donde agredía a sus amigos. Hubo un momento en el que me agredió a mí, me empujó y realmente ese fue el fin de la relación. Un día como cualquier otro recibí a Jorge David en mi consultorio por una lesión en su brazo derecho. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la conducta que él manejaba. Para mi impresión era algo bipolar, obviamente faltaban hacer varios exámenes para confirmar esto, pero en un momento era totalmente normal, querido, era respetuoso, pero al otro era pues todo lo contrario. Su fenotipo era algo extraño, lo cual me llamó la atención. Sus orejas eran anormalmente grandes, su cabeza y su frente también, y noté que se ponía un gorro para tapar para intentar tapar estos rasgos. Durante la consulta noté varias anormalidades, como un pequeño temblor en su extremidad superior, para lo cual al paciente se le recetó benzodiazepina. También, debido a todos los síntomas y todos los signos que el paciente mostraba, entre ellos el macroorquidismo que fue mencionado por la novia, las orejas aumentadas de tamaño, al igual que su frente y su cabeza en totalidad, se decidió mandarle un cariotipo porque había varios síndromes en los cuales se podía pensar. Entre ellos estaba el de Prader-Willi, pero este ni siquiera se tuvo en cuenta debido a que el paciente no mostraba aumento de peso. También estaba el de Klinefelter y el de Sotos, y el síndrome de X frágil fueron los que más eran posibles que tuviera. De verdad me preocupaba la condición que presentaba Jorge David. Por esto estaba muy ansiosa y le pedí que trajera sus exámenes dentro de un mes, pero el paciente nunca volvió, por ende no hubo una conclusión del caso. Cuando Jorge David llegó a mi consultorio, él llegó con unas pruebas genéticas que le había mandado su anterior doctora. Desde el momento en que él entró, yo pude ver sus rasgos fisionómicos alterados, sus orejas prominentes, su mentón protruido, su macroorquidismo y su marcado déficit mental. Con los resultados de las pruebas que me había mostrado, yo pude identificar
que tenía síndrome de fragilidad del X, por lo cual le mandé otras pruebas, le mandé un test de IQ, le mandé una prueba Southern Blot y una PCR. Lo que estas me indicarían sería la cantidad de repeticiones CGG que habría en el brazo largo del cromosoma X, y ahí saber qué tan grave era su condición. También le mandé esta prueba a su madre y a su hermana para ver si ellas presentaban la premutación. Y la prueba de IQ me mostró que en 5 años rebajó de 81 a 57, lo que era alarmante. Cuando finalmente logramos encontrar el médico quien acertara con el verdadero diagnóstico de Jorge David, nos sentimos un poco intranquilos porque la noticia fue devastadora. Pero al menos ya supimos que tenía él, así ya podemos ir a las terapias, mejorar su calidad de vida y la de nosotros. El caso de Jorge David Machado se basó en un caso clínico de un paciente que tenía síndrome del X frágil y adicionalmente tenía psicosis y catatonía. Debido a la última, el paciente tenía unas complicaciones musculares mucho más marcadas. Además sufría de crisis epilépticas y Tourette. Por esto al paciente, pues por esto y por muchos otros síntomas, al paciente se medicó con benzodiazepinas. Este paciente también tenía muy marcado, y es muy importante recalcar, el bajón que tuvo en su IQ, que para sus 20 años era de 81 y a sus 25 era de 57. Tanto el caso de Jorge David como el caso que les acabé de mencionar, es muy importante tener en cuenta que son ocasiones en que se da un X frágil de una manera poco común, debido a que adicionales a todos estos síntomas que no son lo normal, el retraso mental y todas estas características se ven en una edad más temprana, a diferencia de Jorge David, que los empezó a presentar ya más, pues un poco mayor. Debido a que el síndrome del X frágil no tiene una cura, hay que tener claro que sus tratamientos se basan más como en terapias sociales para el manejo del autismo, de la agresividad y como una educación más acompañada debido al retraso. El síndrome de fragilidad del X es la principal causa de retraso mental a nivel genético. Se origina de la repetición de la tripleta CGG en el extremo 5' del gen FMR, que pertenece al brazo Q del cromosoma X y codifica para la proteína FMRP de neurotransmisión, que es la encargada de transportar el ARN mensajero para producir proteínas requeridas en la sinapsis. Se puede diferenciar entre premutación y mutación según el número de repeticiones, siendo una premutación de 75 a 200 repeticiones y una mutación cuando se sobrepasan las 200. El número de repeticiones tiene influencia en la severidad de los síntomas. En cuanto al patrón de herencia, es una enfermedad ligada al sexo, y en este caso las mujeres suelen ser portadoras, especialmente por la metilación del X. Para el diagnóstico, las pruebas más usadas son el Southern Blot y la PCR, que permiten determinar el número de repeticiones de la tripleta CGG y saber el número exacto para saber si es una premutación o una mutación. Este síndrome no tiene cura. Los tratamientos se limitan a atenuar las alteraciones psicocognitivas, como lo son los trastornos de bipolaridad, la dificultad en la comunicación y los demás síntomas. Además, un aspecto fundamental durante el tratamiento son los grupos de apoyo. Bones sinking like stones, all that